Por eso le pidió ayuda a los jefes militares, pero ellos no se la... Hola, muy buenas tardes, noches para todos. Dios les bendice. Bueno, mi nombre es Víctor Romero, parte de la Iglesia de Jesús de San Juan. También somos parte de la Iglesia, de la Asociación de Iglesia del Señor. Y bueno, nuestra idea es un poco mirar a la luz de la palabra de Dios tantas cosas que a veces no entendemos. Así que mientras se toma usted un tiempo, quiero saludarle y abrazarlo virtualmente. Sabemos que tenemos que cuidarnos. Bueno, estamos en una etapa difícil, distinta, y tenemos un compromiso como personas de cuidar a los demás y de cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, es muy importante. Por otro lado, vamos a comenzar una semana que para nosotros en Argentina es muy importante, que tiene que ver con hechos puntuales del comienzo de la independencia, ¿no? Y bueno, estamos muy felices y agradecemos a Dios el lugar donde nos ha permitido vivir y vivir y convivir con tantas personas de distintas etnias, y muy agradecido a Dios de tener un crisol de razas y entender que acá llegaron gente de África, de otros lugares, pero aquí no había desierto, aquí habían personas en toda Argentina, en toda Sudamérica, en toda América del Norte, ya estaba poblado y también somos parte de eso. Estamos muy agradecidos a Dios por el pedazo de suelo que nos permite estar, y queremos pedirle a Dios que guarde a nuestro pueblo. También queremos pedir por la paz en Jerusalén, en Colombia y en tantos lugares donde hoy se está perdiendo la paz, ¿sí? Y la idea un poco en esta tarde-noche es tratar de entender la necesidad de tener un GPS, ¿sí? Personal, que tantas veces nos ayuda, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos usado el mismo cuando hemos ido a lugares desconocidos para encontrar una dirección, para saber la distancia que hay entre el lugar donde yo estoy actualmente y a donde me tengo que dirigir? ¿Cuál es el mejor camino? Es decir, ese GPS que tanto utilizamos ahora, en realidad en nuestra vida, como seres humanos necesitamos siempre ser guiados, siempre ser guiados. Y de eso vamos a hablar en esta noche, que es que nuestro mejor guía es Dios, a través de este caso del Espíritu Santo que alumbra en la palabra de Dios, y nosotros podemos entender cuál es el mejor de los caminos, porque Dios tiene el mejor de los pensamientos para nosotros. Bien, y allí como estamos, les voy a pedir, acá tengo, gracias a Dios, a quienes me van a ayudar a trabajar en ello, y hablábamos de Abraham y de Lot. Y quería buscar Génesis en el capítulo 17. Génesis es el primer libro de la palabra de Dios, el primer libro de la Biblia. Y allá en el capítulo 17, versos 17 y 18, es muy interesante. Vamos a tratar de mirar la sustancia de esto. Así que si me acompañan, y quien lo tenga acá puede leerlo fuerte. A ver. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Amén. En Génesis 17, 18. Sí. Bien, Génesis 17 nos está mostrando a un Abraham que está tan tomado de la mano del Señor, ¿sí? Que está pidiendo, permítame que lo vamos a leer de nuevo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Mire, quiero empezar con esto, es decir, Dios habla con Abraham. Abraham, su posición es de postrarse, de entender. Eso es lo que nosotros venimos tratando de afianzar, y que podamos en nuestra cabeza y en nuestro modo de ser entender cómo es que nos tenemos que dirigir a este Dios
tan grande. Abraham está pidiendo descendencia, pero a su vez está pidiendo una bendición para Ismael. Nunca Abraham se olvidó de Ismael, jamás. Ni tampoco Dios. Bueno, si usted mira, después va a ver el desarrollo de esto. Pero estamos diciendo que Abraham no solamente pide dirección para sí mismo, sino que está pidiendo dirección para sus hijos. Y en este caso para Ismael. Que después los hijos no tengan el mismo GPS, pero Abraham está tratando de que ese GPS espiritual esté en la vida de Ismael. Y esté en la vida de Isaac. O sea, esa es nuestra función como padres. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser guiados y dirigidos por Dios. Y en este último tiempo, en esta etapa, tenemos la palabra profética más segura y el Espíritu Santo de Dios que alumbra esta palabra y que nos va a dirigir. Entonces, ¿qué es la responsabilidad del Padre? ¿Sí? Es mostrar con su vida, ¿sí? Cómo Él mismo es dirigido y los demás van a ser dirigidos. Es decir, esto es muy, pero muy, muy importante. Si me acompaña en Génesis 13, vamos a dar vuelta ahí la palabra del Señor. Y en el verso 16 en adelante dice lo siguiente: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, ¿sí? Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta es la promesa que le está refrescando, ¿no es cierto?, Dios a Abraham, ¿sí? De eso se trata cuando leemos recién el capítulo más adelante. Y le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, a Dios. Es decir, es interesante cuán confiado está Abraham de Dios, que hace justamente lo que le dice. No se había movido, tenía la promesa, pero no se movió, no hizo nada, no, hasta que Dios no le dijo. Cuando Dios le da la orden de levantarse, entonces él se levanta y va. O sea, y esta es una manera de nosotros de poder enseñar a los demás, en este caso a nuestros hijos. Nosotros como padres nos tienen que ver que nos movemos cuando Dios nos dice que nos movemos, y nos quedamos quietos cuando Dios nos dice que nos quedamos quietos. Esto ahora vamos a ver que tiene, digamos, esta relación de Abraham con Dios, ¿sí? Después tienen las generaciones, ¿sí? Mucho que ver con lo que el pueblo de Israel hace, porque Abraham, tanto en el pueblo judío como en este caso el pueblo musulmán o en los pueblos árabes, es el papá, y como tal lo ven y lo estudian y se dan cuenta de cómo actuaba y cómo él era con Dios y cuán obediente era. ¿Por qué digo esto? Porque lo vamos a ver en Éxodo 40. El libro de Éxodo, ¿sí?, nos está explicando cuando Israel es sacado de Egipto de esclavitud. No nos olvidemos que habían llegado allí de la mano de José, que era prácticamente el administrador de todo Egipto en el viejo mundo, donde gracias a su administración y su temor de Dios, salvó al mundo de la muerte por hambre, por inanición, y llegó ahí con 70 personas, que era su familia. Ustedes conocen la historia de José, y estuvo ahí por mucho tiempo en el mejor de los lugares, etcétera, etcétera. Pero después con el tiempo desaparecen los faraones, se olvidan de lo que Dios había hecho a través de José, y comienzan a esclavizar a los judíos de tal forma que su clamor llega a Dios y levanta a un libertador, en este caso a Moisés, ¿sí?, que es un prototipo de Jesús. Entonces fueron liberados. Y ellos, al salir de Egipto, tienen que atravesar un desierto. Y cuando uno atraviesa un desierto, que le llamamos campo traviesa, un desierto donde hay arena, donde no podemos dejar huellas,
directamente el viento borra las huellas, no existe forma de dejar nada para que otros nos sigan. Es decir, son caminos a hacer, a formar. Más que nada, más que nunca, este pueblo de Israel necesitaba el GPS y ser dirigido por Dios. Usted y yo necesitamos ser dirigidos por Dios. Y mucho más ahora, en estos momentos, cuando hay caos, dolor, angustia, necesitamos ser dirigidos por Dios, no por lo que nosotros pensemos o analicemos o con nuestra poca cantidad de enciclopedia en la cabeza y poca información, tomamos decisiones que a veces, no a veces, la mayoría de las veces nos arrepentimos, ¿no? Y tenemos consecuencias que no están dentro de los planes de Dios, porque Dios tiene otros planes para nosotros y tiene pensamiento de paz. Pero veamos qué hace este pueblo de Israel en Éxodo 40, 36, 38. ¿Alguien puede leerlo? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bien. Dice lo siguiente. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Esto no es algo que, esto lo aprendieron, esto lo saben, lo habían estudiado. Ya aquí no estaba Abraham, pero su experiencia con Dios y lo que escuchaban de Abraham, ¿no? Había caído en Moisés, lo habían estudiado y sabían. Entonces podían ver la nube y podían ser dirigidos, ¿sí? Y era así de fácil. Si se alzaba la nube, se movían, y si no se alzaba, se quedaban. Y la noche era, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. O sea, de día y de noche, las 24 horas, Dios estaba allí para guiarlos. Y Él los iba a guiar a Canaán, a la tierra de Israel. La tierra de Israel que hoy es tierra de Israel, por heredad de Dios mismo. Entonces, los iba a guiar por lugar seguro. Entonces ellos tenían que moverse cuando Dios se lo decía y parar cuando Dios se lo decía. Lea después usted en su casa Eclesiastés capítulo 3, que hay un tiempo para todas las cosas. Léalo, por favor, y entiéndalo, porque a veces nosotros nos movemos, ¿sí?, sin que Dios nos diga, y a veces nos quedamos quietos sin que Dios nos diga. Y es necesario hoy, como antes, como siempre, tener el GPS de Dios para poder ser guiado en peregrinar por este mundo, ¿no? Que es tan corto como de 70, algunos 100 años. Pero en pasar por esta vida necesitamos la guía de Dios. Así que ahí vemos a un pueblo de Israel que, habiendo aprendido de sus antepasados, entendía que tenía que moverse si Dios le decía y no moverse cuando Dios se lo decía. Todo lo que decía Dios, eso lo tenían que hacer tal cual. Mire, si hoy fuera en este siglo XXI, hipotéticamente nosotros estuviéramos en el desierto, ¿no? Y estuviéramos pasando por el desierto, entonces hoy diríamos, no, pero yo no siento eso, ¿no? Porque hoy todo es un sentimiento. La mayoría se mueve por sentimiento, ¿sí? Así se rompen los pactos de matrimonio, porque es todo sentimiento. Yo siento, yo siento, yo siento. No, el pacto de un matrimonio es un pacto. Y es un pacto que se debe cumplir. Es decir, esto de sentimiento, imagínese usted un grupo de nosotros, de esta iglesia del siglo XXI o de gente del siglo XXI, estaríamos en el desierto y si Dios dice, bueno, muévase, no, yo no siento que hay que moverse porque hay mucho calor, no sé, no siento, no estoy sintiendo eso, no siento, lo que yo siento eso voy a hacer. Eso lo haríamos, no. Es decir, Dios decía, moverse, quedarse quieto. Y hay un montón de información que Dios nos empieza a mostrar para decirnos cuándo movernos y cuándo quedarnos quietos.
Es necesario entender eso. Miren, nos vamos a ahorrar muchos problemas siguiendo los consejos de Dios a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Muchísimos problemas nos vamos a ahorrar. Así que esta es la idea de esta tarde-noche, aprender a movernos o a no movernos conforme a lo que Dios diga, no a lo que yo sienta, no a lo que otros digan, no a lo que los medios de comunicación digan, no a lo que mis amigos digan, no, es a lo que Dios diga, ¿sí? Nos ajustamos a lo que Dios diga. Bien, si miramos en Hechos 16, vamos a ir a Hechos 16, seguimos con un judío en Hechos 16, que es Pablo ahora, ¿no? Que antes era Saulo, que había perseguido a la iglesia, y como sus perseguidores pidieron a Dios por él, Dios en sus planes y en su soberanía transforma a este Saulo de perseguidor a alguien que escribió muchísimos libros acerca de Jesús y su salvación. Y Pablo, junto con un grupo, está en camino a hablarles a todos de este Jesús que ya no está en la tumba y que está a la diestra del Padre. Y así es como en el capítulo 16 de Hechos, versos 6 al 10, si me acompaña, el que lo tenga puede ir leyéndolo fuerte, por favor. La visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britnia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, si usted anote este versículo que viene a mi corazón ahora, en el Mateo 28, de 18 al 20, ahí hay una primera comisión, la única comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, a toda la criatura. ¿Está bien? Con este concepto, si vamos con este concepto nada más, ¿sí? Sin entender el carácter de Dios, sin ser obediente, bueno, este grupo de hombres podría haber directamente omitido la orden y haber ido a todos esos lugares. Miren, leo de nuevo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿cómo? ¿El Espíritu Santo está prohibiendo hablar en Asia? Claro, porque tiene un plan. Era necesario entrar con la palabra, pero él ya tenía un plan sistemático, armado, Dios, por el cual solamente nosotros tenemos que andar, porque Dios pone las obras por delante y solo usted y yo tenemos que hacerlas, nada más. Ellos no en ningún momento dijeron: pero Señor, si ahí tú dijiste que tenemos que predicarle a toda criatura, no puede ser. No, ellos se sujetaron. Son los mismos judíos que conocen la historia de Abraham, la historia del pueblo de Israel en el desierto. Ellos están entendiendo que por algo Dios está poniendo freno. Y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ¿qué? ¿Están en desacuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, para nada. Están siguiendo un plan sistemático. Entienda, no es por sentimientos y emociones, es por lo que Dios nos muestra. Y la palabra, ¿sabe qué? Alumbra el próximo paso, así dice el Salmo. El próximo paso es lo que alumbra la palabra. Nosotros que no tenemos el futuro y no lo conocemos, y algunos se hacen los entendidos de eso, ¿sí? Tenemos que ir paso a paso, día por día, y entender cuál es ese día, qué tengo que hacer ese día y qué no tengo que hacer, qué tengo que hablar y qué no tengo que hablar, porque cada cosa que hablamos, digamos o que hagamos, tiene que ser todo para la gloria de Dios. Anote, Colosenses 3, léalo muy bien. Vieja vida con nueva vida. Los hombres de Dios que estaban aquí, entre ellos Pablo y Lucas, terminan diciendo:
Verso 8, y pasando junto a mí se descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, Troas es un puerto, a Pablo, que dice una visión de noche. Aquí se le mostró a Pablo nada más. De noche veo una visión, no un sueño. Hay muchos que se dedican a dormir tanto que lo único que hacen es decir, yo soñé. Bueno, levantarte un poquito más temprano, hace algo y deja de dormir tanto, no comas pizza picante porque vas a tener muchas pesadillas y vas a atribuírsela a Dios. Esto no es un sueño, es una visión. Está de noche Pablo con los ojos abiertos pensando en Dios y Dios le muestra una visión, igual que le mostró una visión a Juan en la isla de Patmos. Juan no estaba durmiendo en Patmos, era una visión, igual que la de Ezequiel y tantos otros. Dios puede demostrar, sí, hay una visión. Hay una visión, ¿y qué le muestra? Dice lo siguiente, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, y aquí viene lo buenísimo de esto, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quién la ve? Pablo. Estaba Lucas, estaban varios ahí. Entonces Pablo le dice, ¿sabe qué? Dios me mostró una visión, hay un hombre macedónico que está pidiendo ayuda. Y entonces todos toman esa visión y en primera persona del plural dice, nos fuimos todos para allá. Todos acompañaron esa visión, ¿sí? Y fueron para allá. No es que había desacuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que hay un plan. Y ese plan era formar una iglesia en Filipos. Después usted puede leer la carta de Filipenses, que fue una iglesia tremenda en las manos de Dios. Podemos hablar muchísimo de nuestros hermanos en Filipos. Pero vemos esa visión clara y entonces entienden que ahí tienen que ir, ¿sí? Es lo mismo, o sea, hay cosas que a veces tenemos que hacer, hay cosas que a veces no tenemos que hacer, hay cosas que tenés que decir, hay cosas que no tenés que decir. El peor consejo es el que no se pide, así que donde no te pidieron consejo, no digas nada. Silencio, please. ¿Sabe? Acá estamos viendo hombres de Dios. No estamos viendo hombres que tienen un GPS y que se toman de la mano de Dios. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo. Es lo mismo, con una ventaja que nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo para todos. Todos tenemos las mismas posibilidades. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba sobre algunos hombres. Hoy por hoy, cuando las personas se arrepienten de sus pecados y vienen a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en su corazón y el Espíritu Santo está dispuesto para guiarnos a toda la verdad. ¿Sabe? Si seguimos leyendo, en el versículo 10, quiero afirmar ahí esta palabra, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Miren, esto se llama ser diligente y hacerlo con solicitud. Esto es, estaban de noche, ¿está bien? Dice que estaban de noche, ¿sí o no? Él les muestra, le dice, y enseguida procuramos, o sea, ya se pusieron en movimiento para hacerlo. Esta es otra cosa que quiero hacer énfasis. Es decir, Dios te está mostrando lo que tienes que hacer, pero es para hacerlo ahora, no después. Entonces, cuando hay cosas que tenemos que hacer, seamos solícitos y diligentes. Lo hagamos pronto y bien, con excelencia. Entonces ellos se empezaron a mover. Hemos leído que era de noche de la visión. No importa. Se empezaron a mover y tratar de hacer de lo que Dios le había mandado. Querían hacerlo, necesitaban hacerlo y no tardaron. Acordémonos que Pablo, cuando él se encuentra con Jesús, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde entonces, Pablo hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Nunca jamás le preguntó quién eres, pero siempre le preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, tu vida y mi vida, ¿sabe qué es? Cuando nosotros conocemos al Señor, ¿sí? Si en verdad lo conoces, lo único que le vas a preguntar es, ¿qué quieres que yo haga? Nada más, porque el resto ya lo vas conociendo, lo vas profundizando. Esto de orar,
¿Qué nos enseñaron de orar? Nos enseñaron a ser pedigüeños, a que lleves un listado, a ver, sáname, dame trabajo, dame esto. No. Cuando usted ve a Abraham orando allá en Génesis, capítulo 10, por ese capítulo de Génesis, cuando lo ve orando, lo ve hablando con Dios acerca de Sodoma y Gomorra, está teniendo una conversación tan natural con Dios, y en esa conversación él puede explayarse y hablar de Sodoma y Gomorra para tratar de interceder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en mi diario conversar, en esa relación diaria, yo puedo exponer, mira, esto está pasando, Dios, ayúdame, pero no es llegar con un listado al almacenero, no es llegar con un listado a última hora, todo ensangrentado, a ver, no sé, a emergencia en un hospital. No, es una relación natural creciendo, en la cual Abraham nos enseñó a exponer las situaciones delante de un Dios tan grande, soberano y misericordioso. ¿Y sabes qué? La única manera que tenemos entrada a los atrios y venir a Dios se llama Jesús. Y si no conoces a Jesús y si no te arrepientes de tu pecado y si no vienes a Jesús, no tienes entrada al cielo. Estás comiendo las migajas que están cayendo. Pero hoy te invito a que conozcas a Jesús, para que vengas a Él. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesús, acéptalo como Señor y Salvador y vas a cambiar tu vida. Así que voy a tomarme unos minutos para guiarte en una oración. Si lo haces de corazón, seguramente Dios te está escuchando. Eterno Dios, vengo ante ti para pedirte perdón. En el nombre de Jesús. Creo en la obra completa del Calvario, donde allí en esa cruz fuiste crucificado por mí. Yo tendría que estar en esa cruz, pero tomaste mi lugar. Gracias por el perdón de pecados. Te pido perdón por mis faltas, que son muchas. Y te reconozco como Señor y Salvador. Sé que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Si has orado con fe y sinceridad, créeme que Dios ha escuchado tu voz, tu clamor, y ahora eres un hijo, una hija de Dios. Espero